Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal. Vane aquí y me acompaña hoy Anisa. Maya también va a estar seguramente paseando por allí. Pues el día de hoy tengo un libro llamado La gran travesura de mi perro dominguero. Es un libro de Georgina Lázaro León. Me encanta porque tiene una cierta rima, lo vamos a tratar de hacer así. Y en estos tiempos justamente de coronavirus y esas cosas que estamos más encerraditos en casa, va a ser algo chévere poder leerle a nuestros hijos y compartir con ellos algunas lecturas, y si pueden ser clásicos, mejor. Entonces voy a empezar por aquí con esta gran travesura. Ajá. Allá por los tiempos de Maricastaña, de hadas, de duendes y de musarañas, me ocurrió una cosa, ¿cómo lo diría?, que de recordarla hace que me ría. Se trata de un perro que apareció en casa, motivo de pena, motivo de guasa. Llegó pequeñito, muy sucio y hambriento, con los ojos tristes, flaco y sin aliento. Con la lengua afuera, como una corbata, el rabo peludo entre las dos patas, el hocico husmeando, las orejas gachas, con la panza lisa y nada de cachas. Pero ¿por qué no tiene zapatos? Lo veremos después. Yo no sé de dónde vino el andariego, tal vez fue de Bavia o de Villadiego, pero algo sí supe casi sin creerlo. Tan pronto lo vimos, quisimos quererlo. Le dimos comida, agua, leche y mimos. Le dimos un baño, tanto amor le dimos. Y se puso gordo aquel perro flaco, y se puso enorme el perro chamaco. Era tan tranquilo, tan quieto y callado. Se pasaba el día como abochornado. No iba tras la bola, ni perseguía al gato. Para ser estatua, era candidato. Hasta que un domingo de gallo montero fue como cucar un gran fiero avispero. Hasta que un domingo, como otro cualquiera, algo lo sacó de su dormidera. Salíamos todos serios y elegantes, unos con sombrero y otros con guantes. Salíamos todos emperifollados, bañados, peinados y bien perfumados. Mamá precavida llevaba sombrilla, su enorme cartera y su gran mantilla. Papá su leontina, su bastón, su lazo y un gran abanico debajo del brazo. ¿Los ven a todos? Ahí están. Teresa, mi hermana, una falda ancha que pedía a gritos ¡la plancha, la plancha! ¿Cuál? Y yo, como ¿Cuál? siempre, mis zapatos rojos, te lo muestro ahora, mi traje de tul y mis anteojos. Salíamos todos con algo de prisa cuando el reloj daba la hora precisa. Ya era un poco tarde, sonó la campana y allá en el corral gruñó la marrana. ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿quién era la de los anteojos? A ver. La de los anteojos. Ajá. Y parece que ella era la que pedía a gritos la plancha, la falda de ella. Papá abrió la puerta de su viejo auto y de un solo brinco entró José Fausto. Mamá dio una orden algo acalorada. ¡Salte de aquí ahora! Y él como si nada. Desde la ventana le pitó mi hermano y él indiferente miró con desgano. Mi hermana le habló, suplicó a mi abuela. Desde la cocina lo llamó Manuela. Yo quise sacarlo, tomé la cadena. Lo intenté un poquito, pero me dio pena. Porque él cabizbajo, triste me miraba y lamía mi mano untándome baba. Como ya era tarde, salimos ligero, con un perro enorme como pasajero. Como ya era tarde, salimos deprisa, casi todos serios, yo muerta de risa. Al llegar al pueblo estaba lloviendo y había en la plaza un charco tremendo. Abrimos la puerta y por el boquete salió José Fausto igual que un cohete. ¡Fium!
Vamos a atraparlo, dije yo entusiasta. Tere me apoyó, papá dijo, basta. Se está haciendo tarde, corramos adentro. Y corriendo entramos por el mismo centro. Nuestra abrupta entrada a todos distrajo. Nos sentamos juntos, serios, cabizbajos, aturdidos, tímidos, turbados, pasmados, azorados, quietos y un poco mojados. Y cuando el mal rato fue quedando atrás, entre la quietud, la armonía y la paz, llegó nuestro perro del atrio central y su sacudida fue descomunal. ¿Cómo se sacudió? Todos se mojaron con agua de lluvia, con agua de charco, con agua muy sucia. Todos se mojaron con agua pestosa, con agua muy fría, con agua babosa. Nosotros miramos para el otro lado. Papá examinaba tenso su calzado. Todos ignoramos al perro imprudente y él se echó en el suelo muy cómodamente. Entonces pensamos, ha pasado todo. Mamá suspiró. Yo busqué acomodo. Y ya liberados de tanta tensión, pasó lo siguiente, fue de sopetón. De arriba, del coro, de un órgano viejo, se escuchó un sonido intenso, parejo, y un grupo de voces inició su canto, celestial y hermoso, colmado de encanto. Ellos son Bahá'í. Puede que sí, puede que no. Entonces el perro, que estaba dormido, se paró de pronto y lanzó un aullido. Todos nos miramos cariacontecidos y el tiempo quedó como suspendido. ¡Ay, trágame tierra!, pensamos los 5, rojos de vergüenza, agitados, trincos. Y el perro orgulloso continuaba aullando como si estuviera de veras cantando. ¡Au! 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 El cura miró con poco cariño. Se rieron todos, los grandes, los niños y hasta el monaguillo. Tan carilampiño, con gran disimulo, miró con un guiño. Yo quise escaparme por algún camino, al mismo lugar desde donde vino, allá por los tiempos de Maricastaña, aquel perro flaco lleno de lagañas. Quise irme corriendo para Villadiego, sentía en la cara quemándome un fuego. Quise irme corriendo, tal vez para Babia, sentía vergüenza, pena, susto, rabia. Ay, ay, ay. En aquel momento no nos hizo gracia. Habíamos caído en plena desgracia. Sin embargo, hoy, un siglo después, volteó la tortilla y cayó al revés. La gente olvidó la guasa, la risa. Todo aquel jolgorio se borró deprisa. Mientras que nosotros, cuando recordamos aquella mañana, de risa estallamos. Mami, ella es la que tenía los zapatos rojos. Exactamente. Y creció. Y creció. Ya nos olvidamos todos del mal rato. Hemos perdonado al gran mentecato. Y queda muy claro, no hay verdad mayor. El que último ríe, ríe mejor. Pero, llegó el final, pero hay algunas palabras que sería bueno que pudiéramos indagar. Entonces, se las voy a dar en un próximo video, ¿de acuerdo? Ya pronto nos vemos. Recuerden suscribirse si no lo han hecho aún, darle like si les ha gustado y también activar las notificaciones. Las palabras que les voy a compartir para que sepan y ya estén pendientes para el próximo video son en tiempos de Maricastaña. ¿Qué es eso? Estar en Babia. Cogerlas de Villadiego. Un domingo de gallo montero. Se revolcó el avispero. Trágame tierra. Voltearse la tortilla. Vamos a ver si hay alguna más. Sí. El que último se ríe mejor. Nada. Ya saben, si quieren saber más de estas palabritas, nos vemos en el próximo video.